Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Aristel Brito. ¿Qué tal, Aristel? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Oriol, gracias, muy bien, gracias por la invitación. Para mí es un placer tenerte también aquí en este espacio. Te presento, en primer lugar, decir que eres planificadora financiera, estás ahora mismo también trabajando en Alemania, experta en finanzas, apoyas también a médicos a través también de tus mentorías, también mentorías que están enfocadas para poder hacer un buen asesoramiento y ayudar también a que tus clientes puedan lograr también sus metas. Me gustaría, Aristel, preguntarte o empezar preguntándote acerca de tus orígenes, de cómo empezaste en el ámbito de las asesorías o de las mentorías financieras. Cuéntanos. Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, fíjate, yo estoy en Alemania desde hace 20 años. Ujú. Me vine, bueno, como te puedes dar cuenta por mi acento, soy venezolana, Mm, vengo de una isla preciosa que es la isla de Margarita, muy y bien. me vine con mi esposo, que también es médico, Ujú. solamente a estudiar. Él vino a hacer su Vale. posgrado en medicina, yo vine a hacer mi maestría en Derecho, soy abogada, estudié Ujú. impuestos, y Muy vine bien. aquí, pues, con cero alemán, como casi Ujú. llegamos todos, Sí. vinimos a estudiar y poco a poco nos fuimos quedando. En la parte de planificación financiera comencé después de mi maestría, donde me enfoqué en la parte Ujú. de derecho comparado, derecho tributario alemán, planificación financiera. Y cuando comencé en la firma, esto fue hace 10 años, Ujú. comencé en Horbach, como es una firma de asesoría financiera que está en el mercado desde hace 40 años en Alemania. Ujú. Comencé directamente con la intención de convertir la firma en una firma para hispanohablantes en Alemania. Muy bien. Muy bien, muy bien. Evidentemente, esta idea o este proyecto que yo tenía era para los alemanes como algo muy extraño en la vida. Mm. ¿Cómo era eso que una señora, cuando este branch es de hombres, con un acento así como extraño, es decir, español como el que yo tengo cuando digo Sí. simplemente hola, cómo era esto que esta señora iba a convertir esta firma en una firma para hispanohablantes? Mm. Eh, Esa fue mi intención, ese fue mi propósito y mi Ujú. enfoque, Ujú. y comencé directamente a especializarme en la planificación financiera para médicos y a Ujú. dedicarme a médicos hispanohablantes que estuviesen en Alemania. Vale, es un target muy concreto, está muy bien, porque al final también es como ir a un micro nicho, ¿no? Casi, casi. Sí, casi, casi. Y entonces, claro, en ese momento no habían tantos médicos extranjeros en Alemania. Ujú. De hecho, mi esposo en su momento solamente era médico invitado, no podía Vale, ser, no era médico empleado como están los médicos latinos entiendo. ahora aquí en Alemania. Ujú. Y así están todos. Y bueno, fui poco a poco por recomendación, recorría Ujú. toda Alemania personalmente, las citas no eran online, eran personalmente. Y Guau, poco a poco fui creciendo dentro de la firma, posicionándome, claro, mi nombre es gigante, así gigantísimo, qué y bueno. posicionándome entre los mejores. Por supuesto que se preguntaba quién es esa señora con ese nombre tan largo, porque Ujú. los alemanes tienen nombres chiquiticos. Sí, eso sí. Entonces, claro, yo era la señora que hablaba alemán con un acento raro, por Bueno, supuesto. pero era tu marca de diferenciación, ¿no? De alguna forma. Al final es Sí, como sí, tu punto de atractivo. Es decir, ese sí, punto que te dice, ostras, te está diferenciando de la competencia. totalmente. Y bueno, poco a poco fui creciendo, posicionándome, y Ujú. después me di cuenta que la misión que yo tenía, porque en algún momento reconocí, siempre me preguntaba por qué me tenía que quedar yo en Alemania, porque Ujú. Dios había decidido que nos quedáramos en Alemania cuando la idea Mm. era regresarnos. Me Ujú. di cuenta que sí que tenía una responsabilidad, digo yo, en la vida, una misión en la vida, un por qué quedarme en Alemania, y era poder ayudar a mi gente hispanohablante aquí. Ujú. Por eso había estudiado Derecho, por eso había estudiado Impuestos, y eso fue lo que me hizo a mí como el clic de Qué seguir en bueno. esto y darme cuenta de que yo solita no iba a poder apoyarlos a todos, Ujú. y que además tenía la oportunidad dentro de la empresa de apoyar a jóvenes talentos a hacer carrera conmigo. Qué Y bueno. comencé a crecer en la parte de mentoría, en la parte de gerencia, y Muy comencé a bien. crear el propio equipo, mi propio equipo. Ujú. Fundé el equipo de Horbach en español Muy bien. dentro de la empresa, y desde hace 4 años estoy en el camino con ellos. Muy Hoy en bien. día soy socia senior dentro de la empresa Muy bien. y he construido un equipo de 20 personas Wow. que me apoyan a mí a apoyar a otros hispanohablantes en Alemania, también súper posicionados como asesores top dentro de la firma. Y pues las puertas del equipo también están abiertas para todos los que quieran hacer carreras en finanzas en Alemania, Qué bueno. y que quieran, por supuesto, apoyar a hispanohablantes a alcanzar Ujú. metas financieras acá. Está muy bien. ¿Cómo es de grande la comunidad hispana? Porque sé que, por ejemplo, de España, solo de España,
Hubo unas décadas en las que muchos jóvenes fueron ahí a estudiar y a trabajar y se han quedado viviendo. Y sé que ahora a lo mejor no está tampoco tan en auge, pero hubo mucha migración. Y luego también supongo que mucha gente también de países hispanos, ¿no? Hispanohablantes, también supongo que también fueron a Alemania. Entonces, supongo que debe ser también una gran cantidad, ¿no? De ciudadanos. Sí, cada día hay más y el Ujú, personal técnico en Alemania cada día es más querido y necesitado. ujú, Cuando nosotros llegamos, existían menos de lo que existen ahora. Por ejemplo, en la parte médica hay muchísimos médicos latinoamericanos, hay muchísimos ujú, médicos españoles. ujú, Yo, por ejemplo, soy la representante o formo parte también del equipo de médicos españoles en Alemania y en ujú. Europa, porque simplemente el personal calificado hace falta. Claro. Lamentablemente, los alemanes sí estudian medicina, sí se especializan, sí se gradúan, pero hace falta personal calificado. Claro. Motivo por el cual estos puestos de personal calificado los llenan o los ocupan muchos latinoamericanos, muchos españoles, sobre Ujú, todo, y yo siempre pongo las manos sobre el fuego por todos ustedes, porque a nosotros no nos da miedo alcanzar puestos altos y tomar responsabilidades, mm, ¿ok? entiendo. Si tú lo tomas por lo sencillo, si tú hablas con un enfermero español, con un enfermero Ujú, latinoamericano, y tú le dices, tienes la oportunidad de convertirte en jefe del servicio de enfermería, de ujú, medicina interna, por ejemplo, a ujú, ese enfermero no le va a dar miedo tomar esa responsabilidad ujú. y alcanzar esa posición. En contraprestación se lo dices, por ejemplo, a un alemán y dice, uy, no, no es necesario, yo en mi posición estoy bien, no tengo que tomar más responsabilidades. Vale. Incluso te dicen, ¿para qué más responsabilidades? Si con más responsabilidad, ciertamente gano más, pero tengo que pagar más impuestos. Ya, ya veo. Y nosotros no tenemos esa No, mentalidad, nuestra mentalidad es de crecimiento, nuestra mentalidad es claro. que sí se puede, que todo lo podemos alcanzar. Y en ese sentido, además, por supuesto que son muy queridos por los jefes, por las compañías, los médicos son adorados por los pacientes. Qué Yo bueno. tengo hospitales donde la sala completa, el servicio completo de una especialidad está llena de médicos hispanohablantes. Mira, bueno, es una buena Sí, señal sí, sí. también. Fantástico. Es una señal maravillosa, sí. Entonces, cuéntanos también, Aristel, ¿cuál es el trabajo que de alguna forma planteáis, ¿no? A estos médicos, a estos especialistas, porque entiendo que los ayudáis, ¿no? Para poder hacer también un buen uso de su dinero, de sus inversiones, de sus finanzas, ¿no? Sí, te lo explico y me voy directamente al campo de la medicina, que es como la subespecialidad, pero esto Ujú, aplica, por supuesto, a todos. Cuando ujú, yo trabajo con un cliente directamente o con una persona directamente, yo siempre voy a ver cuáles son esos sueños que tienes, ujú, cuáles son los sueños que tienes, cuáles son esas metas, por qué quieres luchar, qué quieres alcanzar en tu ujú. vida a corto, mediano y largo plazo. Vale. Esto lo voy a plasmar y voy a comenzar a trabajar en una hoja de ruta, voy a darle estructura para después Ujú, poderle dar seguimiento. ujú, Entonces, en esta hoja vamos a plasmar esas metas, esos sueños, por supuesto también esas preocupaciones que puedas tener, esos riesgos que puedas tener, que puedan traer como consecuencia que se nos caiga todo ese plan. ujú, Y en base a esa primera instancia, después voy a comenzar a ver cuáles son esos vehículos que ujú. te pueden llevar a ti al cumplimiento de esas metas. ¿Ok? Vale. No todas las metas tienen que ser con un vehículo de inversión, o sea, no siempre vamos a hablar de inversión, no siempre vamos a hablar de compra de algún plan de seguros, de Ujú, pensión, de un inmueble. No siempre vamos a hablar de eso, porque algo tan sencillo como, por ejemplo, irse de vacaciones anualmente ujú. no tiene nada que ver con una inversión. Pero Claro. yo lo tomo en cuenta dentro del plan financiero, Ujú. porque si para mi cliente es importante, pues para mí también es importante. Para mí es importante que mi cliente cumpla absolutamente todas sus metas. Entiendo. Entonces, de alguna forma es como hacer una planificación Mm. de lo que de alguna forma esa persona quiere lograr para que también así le podáis ayudar a cómo poder hacer una buen ahorro, una buena inversión, cómo poder también de alguna forma encontrar una vía para que pueda cumplir ese sueño, ¿no? Exactamente, Y el hecho de que os exactamente. habéis centrado también en médicos es por alguna razón, es quizá un colectivo que a lo mejor tiene un nivel adquisitivo más alto y a lo mejor también no ahorra más, capitaliza más ese dinero para luego hacer proyectos. Ujú. Mira, no, yo siempre digo que Dios me puso aquí en Alemania y me dejó por alguna circunstancia. Cuando yo comencé en la firma, en este momento digo, doy gracias a Dios que me puso en el grupo de asesores de médicos y ahí comencé a crecer.
Ujú, Por circunstancias de la vida, yo estaba casada con un médico ujú. y sigo casada con un médico que comenzó siendo, sí, Importante. sigo casada, Sí, sí, y sigo casada con mi esposo, que en ese momento era al principio igual que todos los demás estudiantes de mm, medicina, claro, estudiante de idiomas y fue creciendo, hoy ya es jefe de servicio, muy bien. este, y caí en ese grupo y comencé a especializarme Ujú, cuando tuve que especializarme. Em, y lo importante, o sea, la diferencia que tengo que tomar en consideración cuando trabajo con un médico es que los médicos tienen ciertas características, no ellos como un médico, sino dentro del sistema financiero ujú, y el sistema tributario alemán, tienen características especiales. Entonces, sí, sí, ciertamente yo puedo trabajar con por ejemplo, con un economista empleado, por ejemplo, y hacerle una asesoría general, pero esa asesoría general que yo le hago a él, no puedo aplicarla uno a uno al médico, porque el ujú, médico tiene, por ejemplo, tiene cotizaciones en la Cámara de Médicos, ujú, tiene, tiene beneficios corporativos de sus hospitales, tiene un sistema tributario un poco diferente, ujú, tiene ciertos riesgos como médicos distintos a cualquier otro. ujú. Entonces, el sistema de los médicos es totalmente distinto. ¿Por qué Vale. me quedé con mis médicos? Me quedo con mis médicos, aun cuando también amé a mis otros clientes, pero me quedo con mis médicos porque em, mis médicos son muy entregados con sus pacientes Ujú, y lo mínimo que ellos merecen es tener personas trabajando con ellos que sean tan entregados como ellos mismos. entiendo. Entonces es una forma también de Y devolverles un poquito ese favor que ellos hacen en la sociedad, ¿no? así mismo es. Y Muy bien. lo siento porque lo viví en carne propia, o lo Ujú, sigo viviendo con mi esposo en carne ujú, propia, cuando, por ejemplo, en algún momento al principio íbamos a un asesor tributario ujú, y el asesor tributario pretendía que mi esposo supiera todos los documentos que él tenía que entregarle. mm, Eso es ilógico. O sea, si el señor viene con mi esposo o contigo, tú ujú. no vas a esperar que esa persona sepa cuáles son todas las medicinas que se tiene que tomar, porque para eso Claro, tú eres el experto, ¿no? exacto. Tienes que asesorarle. Exactamente. Entonces, o el simple hecho de que, claro, como son un buen nicho de clientes desde el punto de vista financiero, entonces evidentemente son muy queridos, pero porque son un buen nicho de clientes. Ah, pero no toman en cuenta que ellos tienen algo más allá. Y muchas veces, y eso me da muchísima tristeza y por eso me encanta siempre apoyarlos y protegerlos, es que hacen cosas, o sea, prácticamente se aprovechan de ellos. Mm, Entonces eso va en contra de mis principios, en contra de ese busca de la justicia que me inculcaron cuando estaba estudiando mm, derecho, en el cual no me parece lógico de que, ok, ciertamente mi médico no sabe mucho de finanzas, pero porque no sepa mucho de finanzas no quiere decir que va a tener un contrato que no le aplica como médico. entiendo. Y él confía que su contrato le sirva. Es decir, algo tan sencillo como, por ejemplo, imagínate que un médico tenga un seguro para protegerse en caso de mala praxis médica, Ujú, que él cree que está cubierto, pero ujú. resulta que ese seguro que le vendieron no le aplica para mala praxis médica, pero él cree Ya, que sí. ya, 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 entiendo. Y se va a dar cuenta cuando ocurra el siniestro, pagado 10 años de seguro. Ujú, Pero él no lo sabía y nadie se lo dijo. claro. Y la persona que supuestamente era asesor paramédico no era asesor paramédico, sino era un asesor normal. Ujú, entiendo. Entonces tiene ciertos detallitos que tenemos que tomar en consideración que son muy importantes para Ujú. ustedes. Y aquí en Alemania, pues ya te imaginarás que el sistema es así súper Muy cuadrado. rígido, muy cuadrado, muy cuadriculado. Bueno, de alguna forma también es la parte cultural, ¿no? Y aquí supongo que como hispanos, ¿no? Como hispanos-latinos, tenemos que de alguna forma también encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque a lo mejor nosotros no somos tan cuadriculados, pero también es verdad que a veces va bien tener también todo ordenado o todo de una forma quizá más sistematizada, ¿no? Y bueno, es Ujú. encontrar lo bueno de de las dos culturas. Y hablando un poquito Sí, también de esos sueños, ¿no? Que te has ido encontrando a nivel de los médicos, que has ido también asesorando, supongo que habrán elementos que se repiten, ¿no? Supongo que habrán muchos sueños de casas o segundas residencias o viviendas o sueños que tienen que ver quizá con temas de universidades para hijos, no sé. sí, 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 sí. Hay sueños y metas que se repiten y hay circunstancias que se repiten. Ujú, Y ahí lo que me parece más chévere y lo que nos identifica, tanto a mí como a todo mi equipo, es que nosotros también vivimos o hemos vivido y hemos pasado por la misma circunstancia por la claro. que pasan todos.
Claro. Entonces, por ejemplo, es muy normal que tengamos a los clientes aquí en Alemania, Ujú. pero los papás de los clientes están en España o en Latinoamérica. Mm, entiendo. Ciertamente, como yo siempre digo, estamos aquí, pero un pedazo de nuestro corazón está en otra parte. Claro. Y para nosotros es súper normal, por ejemplo, ciertamente yo estoy aquí y yo apoyo a mis papás que están en Venezuela, es Ujú. normal. Si yo le digo esto a un asesor alemán, el asesor alemán no va a entender cómo que yo apoyo a mis papás que están en Latinoamérica. Eso no lo va a entender un asesor alemán jamás. Ya. Eso es algo muy cultural, ¿no? Claro, porque va a decirte, ¿por qué no Este, trabajan tus papás? ¿O no tienen sueldo ahí? ¿No tienen un oficio? sí, Claro, no hay esa o no mentalidad de tienen, decir, bueno, es que a lo mejor Venezuela o cualquier otro país están en circunstancias donde realmente o reciben ayuda o será complicado para que puedan sobrevivir. claro, claro, o tampoco ese sentimiento de agradecimiento, yo soy Ya. lo que soy porque mis papás hicieron lo que tuvieron que hacer para que yo lograra lo que he logrado y ahora yo quiero recompensarles o compensarles o agradecerles de alguna manera. Eso no lo entenderá nunca un Ya, alemán, ya, por entiendo. supuesto que no. Sueños que se repiten, por supuesto que sí. Mira, el primer sueño en todos los que llegan es poder trabajar en su carrera, Ujú, independientemente de que sean médicos, abogados, ujú, economistas, etcétera, lo primero que quieren es trabajar en su carrera. ujú, Para ciertas carreras hay un proceso de homologación, por ejemplo, en el caso de los médicos, hay un proceso de homologación regulado. ujú. Un paso uno, paso dos, paso tres, listo, homologado. Lo mismo pasa con los odontólogos, con los enfermeros, los abogados lo tenemos un poquito más difícil, los ingenieros lo tienen muchísimo más fácil. Ujú, Entonces, lo primero que quieren es como posicionarse y estabilizarse profesionalmente. ujú. Eh, por supuesto que cuando comienzan a trabajar, otra de las metas que se repite, y para eso hacemos esa planificación también, es el tema de que el dinero no se lo lleve toda Hacienda y Vale. comenzamos entonces a hacer planificación tributaria de qué forma puedo yo comenzar a rescatar el dinero que se está llevando Hacienda, porque no quiero que el 40% de mi dinero se quede por ahí, en el Ujú, camino, como yo siempre digo. Por ujú, supuesto que em, el tema inmobiliario es un tema súper importante, tanto ujú. para vivir como para dar en arrendamiento. No Claro. solamente el tema inmobiliario en Alemania, sino ciertamente yo vivo en Alemania, pero me quiero comprar un apartamento en Mallorca, por supuesto. Exacto. Eso es un O me clásico, ¿no? quiero Supongo. comprar, A los alemanes les súper, encanta, ¿no? Mallorca. ese es un súper clásico. O, por ejemplo, ciertamente un inmueble en Alemania cuesta mucho más. Yo quiero Vale. invertir mejor mi dinero inmobiliario en Colombia, en México, en Venezuela, en Interesante. España. Entonces, ¿cómo construyo capital en Alemania para utilizarlo en otro sitio? Vale. O estando yo en Alemania, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, comprar un inmueble? Tengo casos así, yo también los llevo. Puedo comprar un inmueble en Estados Unidos, puedo comprar un inmueble en España, en Vale. Latinoamérica, y sin embargo, con un poco de capital puedo obtener el crédito de estos otros países, porque tengo una estabilidad en Alemania. Entiendo. Ese tema se repite muchísimo. O sea, como pedir también Em, créditos a nivel internacional, quizá. sí, Vale. también lo podemos hacer. También se repite mucho el Claro, tema y de supongo, cómo, perdona, Aristel, y supongo que también el hecho de que la persona viva en Alemania y sea médico, ¿no? Esa profesión en concreta, que es una cierta estabilidad, ¿no? Porque al final son funcionarios del Estado, ¿no? Entiendo. O funcionario y también quizá hay consulta privada, pero hay una posición de estabilidad a nivel también de bancos, ¿no? Eso también da mucha seguridad crediticia, ¿no? Hay también esa ujú, seguridad de que te van a otorgar créditos, aunque sean en otros países, porque Alemania también es un referente dentro de Europa, ¿no? ¿Puede ir por aquí la cosa? exactamente. Sí, 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 Vale. exactamente, así es. Y otros temas que se repiten, por ejemplo, Ujú, obvio, el tema de construir capital a mediano plazo, ujú. cómo utilizo todo el sistema financiero, fondos, acciones, ETFs, Vale. cómo construyo también capital a largo plazo. Ujú, Claro, aquí tiene que ver, el alemán, por ejemplo, lo hace porque es cultura y porque es normal que todos lo hagan. En nuestro caso lo hacemos porque nos reflejamos en nuestros papás y dicen, vale. wow, si mis papás hubieran conocido este sistema, seguramente lo hubieran hecho. Entonces Ujú, comienzan a pensar un poquito más allá. eh, También comienzan a pensar en los niños, por ujú, ejemplo, y por supuesto que tomamos en consideración, no porque seamos muy precavidos, nosotros somos más arriesgados y siempre decimos como, bueno, si me pasa algo ya voy a resolver. Esa es la mentalidad que tenemos, pero en Alemania lo vemos más bien como un chance, en el ya, sentido de que hay ciertas protecciones que yo puedo tener en Alemania, aun cuando sean extranjeros, que ujú, pueden servirme para darme una estabilidad financiera, ujú. ¿no? Entiendo. O sea, realmente como que en el corazón no me importa mucho si me pasa algo, realmente no me importa Ujú, mucho, por lo cual diría, no necesito ningún tipo de seguro, pero lo veo como un chance, digo, wow, por ejemplo, ¿no? ya, Si soy un médico cirujano y me caigo y no puedo seguir trabajando porque se me echan a perder las manos,
yo puedo utilizar el chance que existe en Alemania de protegerme y aun cuando me cambie de carrera, me devuelva para España o para Latinoamérica o monte Sigo un teniendo papel una que sea, cobertura, un pago de esto. sí, sigo teniendo un ingreso mensual como que Ujú, si yo seguía siendo cirujano, por ejemplo. Entonces entiendo. lo tomamos como un chance y me parece que eso es una gran oportunidad que existe aquí en Alemania para todos. Está muy bien. Bueno, es una forma también de, yo Sí, creo que de enseñar, ¿no? Esa educación financiera que de alguna forma a lo mejor no nos han educado y ponernos al día, ¿no? Y además también en un entorno donde hay muchas oportunidades. Porque sí es verdad que Alemania es un país de donde las oportunidades están. Bueno, siempre hay oportunidades en todos lados, pero en Alemania yo creo que también es un país que está siempre como en auge, ¿no? Como motor de Europa, como uno de los sí. principales motores. Supongo que también es más fácil, ¿no? A la hora de poder también iniciar iniciativas o proyectos. Sí, sí, igual, por ejemplo, el tema de comenzar un emprendimiento, Ujú, por ejemplo, a muchos doctores latinos o españoles les parece muy chévere poder tener su propia praxis, su propio vale. consultorio médico, su Sí, propia clínica, vale. que ciertamente lo traíamos ya de nuestros países, en Alemania el sistema es totalmente distinto, pero se dan cuenta que también se puede hacer. Y Ujú, algo que es muy importante, una vez más, no nos da miedo, no nos da miedo arriesgarnos un poquito porque sabemos que el que arriesga tiene la oportunidad de ganar. claro. Entonces, esa mentalidad hace Ujú, que los latinos y los españoles estemos un poco, voy a decir, que estemos un poco más avanzados, vale, ¿ok? entiendo. Y que seamos más arriesgados, que seamos muy echados para adelante, que no tengamos miedo al fracaso. Si ya estamos aquí, ya ese es Mm. otro Claro, porque número, también es un ¿no? perfil concreto, ¿no? La gente que también ha hecho ese proceso de inmigración, de llegar a vivir a Alemania, ya tiene otro tipo de mentalidad, ¿no? Está como ya abierta, ¿no? Al riesgo Ujú. o al crecer o a desarrollarse. Sí, sí, así mismo es. ¿Cómo es el sistema a nivel sanitario? Porque también hayas modo de duda o curiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España tenemos una seguridad social que cubre realmente muchas cosas, pero luego también tenemos el servicio privado. Incluso hay algunos sistemas que son Ujú, también de copago o híbridos. Principalmente tendríamos seguridad social que lo cubre casi todo y privado. ¿Cómo es en el caso de ujú. Alemania? ¿Hay también una seguridad social? ¿Está también un sistema híbrido? Sí, mira, el sistema es voy a decir, es un sistema doble, ¿ok? Doble. Hay una seguridad social, Ujú, pero no es una seguridad social como la que conocemos en España o en Latinoamérica, vale. donde estoy protegido por el Estado prácticamente. Ujú, Vamos a decir que esto es una seguridad social privada, vale. porque se financia en base a los ingresos de cada uno. Vale. Entonces existen dos tipos de seguros de salud. Un seguro de salud obligatorio, que Ujú, más o menos pertenece a esa seguridad social. Muchas veces lo traducimos en español como seguro de salud público. No es ujú. público porque si fuera público fuera gratuito. Este tipo de seguro de salud puede costar al mes a un médico, por ejemplo, a una persona que tenga un ingreso mayor a 70.000 euros al año, Ujú, que es algo que ocurre normalmente en Alemania, puede costar al mes casi 1.200 euros. vale. Y este mismo seguro público o obligatorio de seguridad Ujú, social para un estudiante cuesta 100 o vale, para una persona que está trabajando con un empleo muy bajito cuesta 150. vale. O sea que va en Entonces, función de las rentas. el precio siempre va a depender del ingreso que tenga de esa persona, del ingreso bruto que tenga esa persona. Vale. A diferencia de esto, bueno, y los que están protegidos en ese seguro público Ujú, tienen las mismas, obtienen los mismos servicios, ujú, independientemente de la posición que puedan tener. O sea, el ingeniero que gana 100.000 euros va a obtener exactamente lo mismo que el señor que trabaja en la panadería. vale. Los Y servicios luego, son sí, exactamente iguales, es un vale. sistema solidario, Y luego ¿ok? también hay clínicas privadas también. Entiendo que hay también opción de tener tu propia mutua como en España o no. Sí, entonces fíjate, en este mismo hospital, Ujú, donde no tiene que ser un hospital público, todos los hospitales son, voy a decir, todos los hospitales son financiados desde el punto de vista privado, aun vale, cuando sean, pueden ser clínicas privadas, pueden ser hospitales comunales, pueden ser vale, hospitales eclesiásticos, hospitales universitarios, o sea, distintos, pero vale, ciertamente el apoyo no viene del Estado, el apoyo vale, siempre viene de un privado, siempre vale, viene de un ente que está atrás. vale, Y en este mismo hospital, independientemente de cómo se llame, van a atender a los pacientes que vienen de la seguridad pública vale, y a pacientes que vienen con un seguro privado. vale, entiendo. Y la diferencia va a ser que el que viene con un seguro privado tiene ciertas,
tiene ciertos servicios distintos al seguro público, ¿ok? El seguro privado no siempre es más caro, porque estamos diciendo que el público depende del ingreso, Ujú. donde lo máximo puede ser, me ves, donde lo máximo puede ser que va a costar aproximadamente 100, 1.200 euros. Y en ¿Vale? un seguro privado, siendo alguien joven, o por ejemplo los médicos que tienen tarifa de médicos para ellos y sus familias, en vez de costar 1.200, cuesta 500. Vale, entiendo. Y ¿Ok? no pagas los Entonces, dos, ¿no? O pagas uno o el otro, no pagas ¿no? los dos. Ah, Pagas vale. uno o el otro, exactamente. La única forma que existe donde pagas como dos cosas distintas es en el caso de que, imagínate que tienes que cumplir ciertos requisitos para irte al seguro privado, Vale, no los has cumplido todavía porque no ganas vale. tanto, tu sistema de salud no está muy bueno, etcétera, te tienes que quedar en el seguro público. Entiendo. Entonces, como el seguro público no es tan completo, entonces se colocan seguros adicionales chiquiticos, Vale, ¿ok? En vale. caso de hospitalización, en caso de enfermedades graves, en caso Sí, con un dental, etcétera, copago, etcétera. con un punto de equilibrio, sí, un punto de intermedio. Exactamente, Entiendo. exactamente, sí, sí. Vale, y entonces la diferencia de que hay entre el público y privado tampoco es tanta, ¿no? Por lo que puedo llegar a entender, o sí se nota que puede haber una cierta diferencia. Sí, se Se nota. nota, porque por ejemplo, en algo tan sencillo como llamar al doctor y pedir una cita, me Ujú. tengo un dolor de barriga, necesito una cita con el gastroenterólogo. Te Sí. van a decir, seguro público o privado, público. Bueno, tiene que ir primero al médico internista. Ok, una cita médico internista. Bueno, la próxima cita es en 4 meses. Y tú Mm, dices, 4 meses, pero puedo tener una gastritis que me está matando. Bueno, no queda de otro, este seguro público. Si tú llamas y dices, soy seguro privado, tienes chance mañana en la mañana o mañana en la tarde. entiendo. Entonces ahí tienes una diferencia drástica. A mí me pasó, por ejemplo, con Santiago, mi niño mayor, que yo lo veía, claro, siempre más chiquito que los alemanes, Ujú. y como típica mamá latina, súper preocupada y qué sé yo, y que el doctor necesito que le haga todos los exámenes porque yo quiero saber si mi hijo no va a crecer tanto, etcétera, etcétera. El doctor me dijo tal cual, o sea, te voy a hacer todos los exámenes porque eres seguro privado. Siendo seguro público, olvídalo. Es más, la próxima cita con tu hijo sería en 2 años. Y estos Wow. exámenes no están incluidos. Entonces, hay una diferencia en el servicio que, claro, que uno puede decir, ah, bueno, no importa, No, no, pero se nota. cuando se nota, cuando comparas además el servicio y el precio, entonces muchas veces está mejor en precio y en servicio en privado que en público, ¿ok? Qué curioso. Sí, evidentemente la persona que está en el público no voy a decir que no va a estar bien tratada, le Claro. pueden tratar una enfermedad grave, le pueden Sí, tratar sí, un sí. cáncer, le va a dar todas sus medicinas, etcétera, pero cuando profundizas un poquito más comienzas a ver las diferencias. Totalmente. Bueno, te das cuenta al final también que es un tema de la rapidez, ¿no? Yo creo que también, aparte de los test, las pruebas, pero sobre todo el tema de la velocidad, el hecho de que te puedan Sí. atender con velocidad o con espera. Yo creo que también eso es lo que marca Mm, la diferencia, ¿no? Tal vez a la hora también sí, de esos seguros. eso marca la diferencia. Y si profundizas en el sistema, el sistema de salud Ujú, está financiado por los seguros privados, ujú. ¿ok? Entiendo. Lo ves en la parte administrativa de los hospitales y entonces tú dices, claro, cuando estás ya metido como médico, ¿no? Ujú. Tú dices, entonces el hospital te dice, no, bueno, este señor hay que dejarlo hospitalizado 3 días. Y tú como Ya, médico dices, pero no necesito dejarlo 3 días, se puede ir mañana. ya. Ah, no, pero es que si no lo dejas 3 días, el seguro público no va a pagar. Mm, Entonces lo ostras, dejan 3 días para que el seguro público pague, ¿no? ostras. Este, sí, hay un par de cositas ahí que están Sí, 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 ahí está en como la franja, bien, está en la línea roja. sí, 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 están en sí. la línea roja, sí, sí. Bueno, Y sí, se dice que van a cambiar el sistema, bueno. los políticos cada vez que viene unas Política. elecciones comienzan a hablar, pero por ejemplo, los políticos están todos en seguro privado, ellos no están en seguro público. Ah, eso es el clásico. Cuando los Exacto, políticos defienden la sanidad o la educación pública y luego llevan a los niños o sus familias a lo privado. Bueno. exactamente. Aristel, vamos a entrar en tips porque estamos ya casi entrando en tiempos ya de descuento. Tips para poder también ayudar a estos perfiles de médicos o también a lo mejor otra gente que también quiere hacer que su dinero rentabilice más. Sé que hay muchas formas, pero al menos un par de consejos o un par de tips que a lo mejor podemos lanzar a la audiencia. Sí, mira, lo primero que yo siempre le voy a decir es que sueñen en grande, sueñen, Ujú, sueñen, sueñen en grande, crean en sí mismos, todo se puede lograr, todas las metas personales las pueden alcanzar, las metas financieras, las metas profesionales. Solamente es el tema de soñar realmente qué es lo que quiero, qué estoy dispuesto a hacer para alcanzarlo, ujú. escribirlo y ver cuáles son las actividades que tengo yo que hacer para alcanzar esas metas que yo tengo y Qué bueno. controlarlas. Si hoy tengo que hacer esto, listo, lo escribo y lo controlo al final del día. ¿Lo hice o no lo hice? Si no lo hice, chao. Lo mismo pasa en la semana, al mes, al año.
Y así uno ve cómo uno va construyendo y logrando metas chiquiticas que después se convierten en metas grandes. Ese es el Fabuloso. primer tips que le voy a dar. Sueñen en grande, no tengan miedo, todo se puede alcanzar. Yo siempre digo que el mundo nos pertenece y siento que el mundo nos pertenece. Es así. Em, y tenemos una protección divina, tenemos una bendición de Dios que nos Mm, acompaña y que obviamente sí lo vamos a alcanzar todo. Que no tengamos total. miedo. Qué Ese es el bueno. primer tip. Y si te doy un tip financiero, Ujú, comienza por metas a largo plazo ujú, para que puedas alcanzar un capital mayor en ujú, base a los intereses ujú, y comienza al mismo tiempo por un colchón de seguridad. O sea, construye tu colchón de seguridad ujú. y al mismo tiempo comienza a invertir a largo plazo para que ganes más intereses. Qué bueno. El interés compuesto, ¿no? Que es la octava Ah, maravilla, como decía Albert Einstein, o luego también creo que lo utilizó también Warren Buffett. Aristel, ya exactamente. estamos en el final de la entrevista, ha pasado muy rápido, siempre digo que es muy buena señal. Me gustaría un titular para despedirnos, un último mensaje también que quieras hacer llegar a la audiencia, puede ser un tip, puede ser simplemente una anécdota, puede ser algo que sea personal para ti, y luego también donde la gente puede seguirte y donde la gente también puede llegar a ti y contactarte. Que entiendo que también Ujú. principalmente será Alemania, pero a lo mejor hay gente que a lo mejor también te puede consultar desde otros países, ¿no? Sí, claro, mira, me pueden consultar de cualquier país. Yo Ujú, siempre digo que todos tenemos derecho a tener un plan financiero. muy bien. Un plan financiero se aplica en cualquier parte del mundo. Lo Ujú, único que vamos a cambiar son las estrategias, es decir, los medios de transporte para lograr esos objetivos. muy bien. Independientemente del país donde estés, si te doy un tip general, cambia el país o cambia el lugar, pero no cambies las metas ni tus sueños. Importante. Puedes estar en cualquier parte y todo lo puedes alcanzar. Qué bueno. Me pueden conseguir en mi Instagram Ujú, directamente, Aricel Brito. Pueden seguirnos también directamente en mi grupo ujú, de Jormas en Español. Todos los que quieran formar parte de mi equipo me pueden inscribir. Si están en otra parte del mundo y consideren que tienen potencial o quizás son asesores financieros y tienen potencial para ujú, desarrollarse y quieren saber cómo construir un equipo, cómo hacer que que este equipo crezca, que ustedes puedan crecer con ellos profesionalmente y financieramente, pues también les puedo ayudar. Me pueden conseguir directamente por nuestra página web. Mi página web ujú. igual se llama Aricel Brito y la de mi equipo se llama Jorbach con H, HorbachEn en español, o sea, Ujú, esp.com. muy bien, Por allí también nos pueden conseguir en el Instagram, que siempre es lo más facilito para conseguirnos. Yo fantástico. creo que tú vas a dejar por aquí abajo también Pondremos luego también las nuestros direcciones. links. Sí, sí, totalmente. Exactamente. Pues Y si pones Aricel, mi nombre sí, por ahí en internet, pues también me consigues fácilmente. también está fácil para llegar a ti. Yo creo. Aricel, ha Sí. sido un auténtico placer. Espero también que la audiencia haya podido disfrutar. Si les está gustando también, animamos aquí que se pueda suscribir al canal, que también pueda seguir a Aricel Brito. Y nos despedimos también dándote las gracias y animando también a que la gente se eduque financieramente, que pueda también, pues, hacer que su dinero, pues, trabaje, rinda, se multiplique y qué mejor forma de hacerlo que con grandes especialistas, como ha sido el caso de Aristel Brito, que nos ha acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias, Aristel. Que tengas un feliz día. Gracias. Abrazo Gracias fuerte. a ti. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Feliz día. Chao. Chao.